Bendiga una vez más, estamos por aquí en esta gloriosa amanecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los están amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopal que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitándonos en algunos ejercicios espirituales que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la vocación y el llamamiento que Dios nos hace a nosotros, que es un llamamiento de consolarización que nos hace a cada uno de nosotros y es confirmado mediante nosotros estamos. Ese llamamiento es parte de Dios y ese llamamiento nos habla acerca de la plenitud del Señor en la vida de nosotros, y vamos a iniciar con este mensaje muy poderoso que va a ser de sumamente importancia. Cuando el Señor envía a sus santos ángeles para hacernos ese llamado especial, ese llamamiento viene con una buena vocación plena y total y nos hace el corazón y la mente más dócil y no podemos huir ni de sus voz y ni de sus presencias, sino responder a ese llamado que el Señor nos hace a diario, responder a ese llamado que el Señor nos hace a diarios. Y cuando hablamos de que el ángel del Señor, el santo ángel del Señor, es el que nos hace ese llamamiento, el santo ángel del Señor. Es decir, el que está dirigiendo la grey del Señor, la pastoral del Señor, nos hace ese llamamiento y ese llamamiento es especial. Y es una vocación plena y total que nos hace la mente más dócil y el corazón más dócil también. Y no podemos huir ni de su voz ni de su presencia, sino responder a ese llamado que nos hace a diario, ese llamado a diario. Es decir, que el santo ángel en su pastoral está siempre haciéndonos ese llamamiento, está haciéndonos esa convocación. ¿Para qué? Para a nosotros responder al llamado de Dios, que es un deber y un derecho de todo. Y cuando el Señor nos hace ese llamado, nos lo hace prudentemente. Y una de las observancias de ese llamamiento es la obediencia al Señor, porque vamos a entrar en ese camino de la fe, y la fe es un camino y una carrera que todos debemos cogerla, pero entre medio de ese camino y esa carrera va a haber temor y va a haber tentaciones también, y no podemos vivir la desobediencia, sino caminar bajo prudencia y obediente y siendo persona resplandeciente y caminar como hijos de la luz, porque el llamado que Dios nos lo hace es algo serio, es decir, que la fe es un camino también y una carrera, y la Biblia nos dice que el llamamiento de Dios, el llamamiento de Dios nos sella y nos consolida y nos confirma hijo de Dios, nos confirma ser hijo de Dios, que caminamos bajo luz. Y la Biblia nos dice claramente que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Es decir, que a todo el que Dios, todo el santo ángel de Jehová que nos hace ese llamado especial, nos da a reconocer a nosotros que en su pastoral hay plenitud de gozo y delicia también a su diestra para siempre, y que Dios en ese llamado no se solidariza y nos confirma como hijo de Dios escogido y llamado a esa vocación. Es decir, que no podemos vivir la desigualdad, la desobediencia tampoco. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada cuando Dios nos hace un llamado. Dios no va con la desobediencia, porque el que camina bajo desobediencia acarrea maldición, y el llamado de Dios es un compromiso y una responsabilidad de todo que debemos acudir. Y esa es una de las buenas vocaciones plenas del Señor, que nos hace tener esa mente y el corazón más dócil a lo que es el llamado de Dios y esa vocación. Y no podemos huir ni de su voz ni de su presencia, sino responder al llamado. Moisés, aquí vemos muchos llamamientos que Dios hizo por medio de la Biblia. Llamó a Moisés, llamó a Mateo, llamó a Leví, llamó a Ezequiel, llamó a muchos. Dios llamó a muchos. Y en uno de esos llamamientos no podemos huir delante de la presencia del Señor. Moisés quería huir delante de la presencia del Señor, y una voz en la montaña descendió del cielo y dice que entremeció el monte con todo, lo entremeció. Y Moisés no podía esconderse ni de la voz de Jehová ni de su presencia. Es decir,
que esa voz y esa presencia, Señor, cuando el Señor nos está llamando, es una voz interna en el interior que nos llama y si no respondemos y acudimos a ese llamamiento, esa misma voz nos va martillando a diario, Y Moisés quería oír, dice que fuego, trueno, relámpago en aquel monte descendió y Moisés tuvo que rendirse delante de la presencia del Señor y acudir al llamado que Dios le estaba haciendo. Es decir, que el ángel que está al servicio de la pastoral tiene también una responsabilidad, un compromiso, y él nos encamina a ese llamado. Pero no podemos ir de su presencia, ni correr, no podemos ir. Ahí vemos una prehistoria de Jonás. Ahí vemos la prehistoria de Jonás, que Jonás huyó delante de la voz del Señor y de la presencia del Señor, y se embarcó en una nave a Tarsis para irse lejos delante de la presencia del Señor. Y el Señor, y dice la Escritura que se fue lejos delante de la presencia del Señor a una tierra lejana, dice una tierra lejana, sin rumbo, sin salida, y una tierra desconocida, que no tenía, una tierra sin fin y desconocida, que Jonás no sabía, y Jonás huyó delante de la presencia del Señor, corriéndole a esa voz. La voz de Dios cuando llega, te aterroriza, te mortifica y tú escuchas y tú ves todo como un estruendo delante de ti, que está pasando como que todo se está rompiendo, pero él mismo Dios mortificándose para que tú acuda al llamado de él. Dice la prehistoria que Jonás huyó de la voz de Dios y delante de la presencia de Dios y se embarcó en una nave a Tarsis y para irse lejos delante de la presencia del Señor. Dice la Escritura que Jonás fue a una tierra lejana sin rumbo. Allí no halló rumbo ni salida porque Dios estaba detrás de la vida de Jonás. Dios estaba detrás de la vida de Jonás. Y dice que Jonás no halló rumbo ni salida a la vez. Y dice que Jonás huyó delante de la presencia del Señor a una tierra lejana, sin rumbo y sin salida. Y dice la Escritura que la voz de Jehová vino en aquella embarcación a donde Jonás estaba. Dice que se estremeció aquellas barcas a donde iban un grupo de marinos también embarcados en aquella embarcación y no supieron por qué se produjo ese mal dentro de la embarcación. Y es que te voy a decir, cuando el llamado de Dios está en la vida de una persona, Dios va a ser de remover todos los cimientos para que esa persona responda a la voz del Señor y no se esconda delante de la presencia del Señor. Dice la Escritura que tuvieron que tirar todos los enseres que había en aquella embarcación. Y Jonás dijo que él era el de la culpa, que se formó ese viento en el mar, que el de la culpa era él, que él estaba huyendo delante de Dios. Y tuvieron que tirarlo a Jonás de la embarcación. Es decir, y la forma de Dios hablarle a Jonás fue tirando a Jonás de la embarcación para Dios dirigirlos a un destino profético, Y le formó el Señor a Jonás un gran mar, es decir, una gran tempestad en medio de la mar, un viento refluyente que embravecía la pobre embarcación, y a él y a sus compañeros les sobrevino miedo y estaban todos compungidos en su gran corazón con gran temor y miedo. Y dice que Jonás se tuvo que echar la culpa de que ese conflicto que vino en la embarcación, ese problema grave que vino en la embarcación, fue por culpa de él. Tuvieron que tirar a Jonás de la embarcación al mar y un pez venir y tragárselo y vomitarlo. Un destino profético que a donde Dios lo había marcado, lo había predestinado para esa misión. Es decir, que todos los enseres se movieron de las embarcaciones se embremeció hasta el extremo que todos quedaron compungidos por ese bramido del mar. Así cuando Jesús iba en la embarcación también se formó un viento, y es que a donde hay un llamamiento de Dios, Dios va a hacer lo imposible para tratar de que esa persona responda al llamado de Dios. Y una de las formaciones de Dios es llamarnos por medio de la tempestad. Dice que ese viento refluyente vino y esa gran tempestad en medio del mar se formó, ese gran mar. Dice que la embarcación fue removida hasta el extremo, él y toda su simiente que habían
dentro y le sobrevino miedo y se compusieron en sus corazones con temor. Todo se compusieron en sus corazones con temor y tuvieron que echar a Jonás de la embarcación. Tuvieron que echar a Jonás de la embarcación para que para que Dios pueda responder al destino profético de Jonás. Cuando hacemos un voto de penitencia ante el Señor no tardará en cumplir su fiel promesa. Jonás tenía un voto delante del Señor y aunque huyó lejos a una tierra lejana, las promesas de Dios le alcanzó y el mismo Dios les preparó un gran pez a Jonás para que lo vomitara a tierra, para que lo vomitara a su destino profético, es decir, a la tierra de Nínive pregone las palabras de Jehová, unas palabras de arrepentimiento, convención. Y ese mismo destino, esa misma misión de Dios en la vida de Jonás, el pez tuvo que vomitar a Jonás en ese destino profético que era Nínive. Ahí era que Jonás tenía, y era con el destino de predicar convención y arrepentimiento. Predicar convención y arrepentimiento. Es decir, que el llamado y la vocación de Jonás fue para predicar arrepentimiento y convención de pecado. Convención de pecado y pregonar las palabras de justicia del Señor, que el Señor está cercano y que viene un gran lamento para Nínive, que era tierra malísima, era tierra de maleficencia y era tierra de mucha maldad. Y Dios mandó a Jonás para pregonar justicia sobre aquella provincia. Y dice la escritura que ese pez vomitó a Jonás allá mismo en Nínive, que era el destino de donde Jonás tenía que irse. Y ya que Jonás había escogido otro destino, que era Tarsis, ahí esa otra ciudad lejana, a esconderse delante de la presencia del Señor, a esconderse de la voz del Señor, y Jonás hacer lo que él le placara en gana, pero su destino no lo acompañó, porque Dios hizo formar una gran tempestad delante de su presencia. Dios hizo formar una tempestad delante de su presencia, y dice que lo tenían que tirar a Jonás y a todos los enseres al mar, y hubo un pez que se tragó a Jonás, y allí Jonás en el pez oraba y rezaba. Dice la escritura que Jonás dudó 3 días orando y rezando en el vientre de aquel pez, y aquel pez lo botó en su destino profético, que era en Nínive, que ahí fue que Dios lo llamó para pregonar la justicia del Señor. Pregonar primeramente convención, arrepentimiento, porque era una ciudad malísima, de maleficencia. Y dice que todo le sobrevino, a Jonás le sobrevino miedo y estaba compungido en su corazón al escuchar la voz de su Señor. Aunque Jonás fuera formado en el vientre de pez, ya Dios lo hubiera llamado y conocido y lo predestinó para que fuera a ser santo y pregonero de justicia, para que predique la fe del Señor a la nación de Nínive, y para que todos se salven por medio del perdón, la convención y el arrepentimiento. Es decir, que ya Jonás fue formado en el vientre del pez. Por Dios, Jonás fue formado en el vientre del pez. Es decir, que en el vientre del pez, Jonás dudó 3 días rezando y orando y fue formado por Dios. Y dice, y ya Dios lo hubiera llamado. Y el mensaje de hoy se trata del llamamiento de Dios. Dice que ya Dios lo hubiera llamado y lo hubiera conocido y lo hubiera predestinado para que fuera a ser santo y pregonero de justicia, y para que predique la fe del Señor a la nación de Nínive. Le predique arrepentimiento, convención y perdón. Arrepentimiento, conversión y perdón también a la vez. Es decir, un pregonero de justicia aquí es alguien que ha sido llamado por Dios a cumplir con esa justicia y esa ley del Señor. Dios nos llama hoy a la evangelización. Y a ser espíritu administrativo a favor del servicio de la obra del Señor. Y como heredero de la salvación, Dios nos llama
a no endurecer el corazón como está escrito, si no oyere atentamente la voz del Señor y no endurezca tu corazón a la evangelización del Señor, sino a oír la voz atentamente del Señor y no a endurecer el corazón. Si endurecemos el corazón, entonces el Señor no va a poder tratar y lidiar con nosotros, pero es si no endurecemos la voz del Señor, si no la endurecemos la voz del Señor. Es decir, que Dios nos llama a la evangelización y a ser el espíritu administrativo a favor del servicio de la grey del Señor, a favor del servicio de la grey del Señor, a favor del servicio de la grey del Señor. Un espíritu administrativo, como dice San Apóstol Pablo, que somos espíritu administrativo para la obra que el Señor nos haya escogido, y es parte del favor del servicio de la obra del Señor, y que no endurezcamos el corazón. Cuando endurezcamos el corazón, entonces nos pasa como nos pasó a Jonás, que Jonás se fue a otra tierra de Tarsis, y Dios tuvo que traerlo a Jonás, quebrantarle el corazón, forjar su carácter y volverlo a Dios, a tratar el carácter de la vida de Jonás y ponerlo a predicar, a pregonar la justicia del Señor. Entonces, cuando endurecemos el corazón, nos vamos delante de la presencia del Señor y estamos huyendo delante de Dios. Si endurecemos el corazón, es decir, no endurecer el corazón como lo endureció Jonás y como lo endurecieron muchos que tuvieron llamado de parte de Dios. Es decir, sino como está escrito, a oír atentamente la voz del Señor y no endurezca nuestro corazón, sino a predicar la evangelización del Señor. Porque el Señor está a la puerta, porque el Señor siempre está a la puerta llamándonos, y si escuchamos su dulce voz, no nos va a abrir las puertas para cenar junto con Él y Él con nosotros. Claro, el Señor está a la puerta llamándonos y tocándonos, está a la puerta llamándonos y tocando, y que no induzcamos el corazón para que el Señor almuerce con nosotros, cene con nosotros y nosotros también cenemos con Él. Porque la Biblia, Apocalipsis dice que el Señor está siempre tocándonos a la puerta, llamándonos para cenar junto con nosotros y nosotros con Él. Es decir, que no debemos endurecer el corazón. El corazón no debemos endurecerlo, sino seguir la paz y la justicia del Señor y caminar bajo la obediencia del Señor. Entonces, el Señor nos va a abrir siempre. Nosotros, si le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, el Señor siempre va a entrar a morar con nosotros y Él cenará con nosotros y nosotros cenaremos con Él, como lo hizo Jonás, como lo hizo Pablo, como lo hizo Mateo, a todos los que tuvieron esa vocación, ese llamado de parte del Señor. Todos le abrieron el corazón al Señor y cenaron junto con el Señor. Dice la Escritura que Leví también, el publicano, le abrió el corazón al Señor y el Señor vino y posó sobre su casa y comió junto con Él. Así nosotros debemos posar junto en la casa del Señor y cenar con Él, pero no debemos endurecer el corazón. No debemos endurecer el corazón. San Pablo nos dice que prosigamos a la convención del supremo llamamiento del camino de la fe, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida eterna, por la cual uno es llamado a ser testigo fiel y verdadero del santo evangelio del Señor y pregonar también. Dice San Pablo que prosigamos a la convención del supremo llamamiento, que del camino de la fe, que es Cristo Jesús, que Él es ese camino, la verdad y la vida eterna, por el cual uno es llamado a ser testigo fiel y a pregonar el santo evangelio de la justicia del Señor a las demás personas, a tu aldea, a tu comunidad, a los pueblos, a los barrios, ahí a los lugares más barriales, y a pregonar la justicia del Señor para que venga la convención, el arrepentimiento, que eso es que el Señor nos llama. Esa es la vocación de la iglesia, el llamado y la vocación de la iglesia, llamarnos a esa vocación, La fe es una carrera y hay una nube de testigos que testifica tu camino y llamado y escogido por la divina eterna voluntad del Señor. San Pablo nos dice que la fe es un camino y una carrera. San Pablo nos dice que la fe es un camino y una carrera y que
y que nosotros somos una nube de testigos que testigamos acerca de ese camino y ese llamado como escogido de Dios y que pertenecemos a la divina eterna voluntad del Señor, como lo dice Romanos 8:28, porque a los que aman al Señor todas las cosas le obran para bien, esto a lo que conforme su propósito ha sido elegido y llamado, a lo que conforme su propósito ha sido elegido y llamado. La palabra aquí, elegido y llamado, de eso se trata el mensaje de hoy. Elegido y llamado, escogido, elegido y llamado. Dice que para todo lo que, Romanos 8:28, para todos los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, a lo que conforme a su propósito le han sido llamados. Si el Señor te está llamando hoy, amigo, no endurezca el corazón, ponte atentamente a la voz del Señor con un espíritu administrativo y trate de evangelizar. No huya a Tarsin, porque si huye a Tarsin, el Señor te va a salir al encuentro, porque está corriendo delante de la presencia del Señor. Si no, el Señor te va a traer con mano fuerte y ese corazón duro, el Señor va a aflojar tu carácter fuertemente, hermano. Entonces Romanos 8:28 dice, para los que aman al Señor, todas las cosas le obran para bien. Esto es lo que conforme a su propósito ha sido elegido y ha sido llamado. Ha sido elegido y ha sido llamado. Es decir, que tenemos un llamamiento desde el vientre. Jeremías fue llamado desde el seno del vientre y fue predestinado a ser santo y para ser pregonero de justicia a la nación. Dice que Jeremías desde el seno de la madre de él fue sellado y marcado y predestinado para pregonar la justicia del Señor como un pregonero de justicia. Es decir, que Dios ese llamamiento nos lo hace a todo, y debemos proseguir a ese llamamiento que el Señor ahí en ese llamamiento nos confirma, nos sella, nos solidariza y nos confirma ser hijo de Dios y reconocer que ese llamamiento trae consigo una presencia y una plenitud también, y que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicia a su diestra desde ahora y para siempre, y una de las pastoral del pastor o del ángel que está delante de la gloria del Señor es que el llamado de Dios se confirma sobre la vida del nuevo creyente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, le invitamos a que comente, publique y estamos pendientes a todos tus comentarios. Dios le guarde.